Vamos a ofrecer la Eucaristía por todos ustedes, de manera especial por el pleno descanso de la partida de Rosita a la casa del Padre, para que Dios la mantenga contemplando su rostro y alabándolo en todo momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Bien, estamos en el cuarto día del novenario de Rosita, Rosa Isabel, y vamos hoy a ver un poco el don de consejo, la fe y los milagros. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro dones de curaciones. 1 Corintios 12, 7, 9. Bien, en este cuarto día del novenario de nuestra querida Rosa Isabel, contemplamos tres realidades que estuvieron profundamente unidas en su vida: el don de consejo, la fe y los milagros. Son muchos, pero por eso he querido cada día ir hablando de cada don y cada acción del Espíritu en ella. Entonces, el don de consejo, la fe y los milagros. Estos son un solo camino, ya que él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 14, versículo 6. Por eso todos están en un solo camino, el camino de Jesús, que es camino, verdad y vida. Dios ilumina el corazón con su consejo. El corazón responde con fe, y cuando esa fe se abandona en sus manos, el Señor realiza obras que superan nuestras fuerzas. Recordemos que la fe es un abandono, es una obediencia, es un caminar, es una certeza. El profeta Isaías anuncia que sobre el Mesías reposará el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza. Isaías capítulo 11, 2 y siguiente. El consejo, que es tan fundamental, siempre lo ha sido, más que nunca hoy. El consejo no consiste simplemente en dar una opinión ni en decirle a otro lo que debe hacer o lo que piensa, solamente. No es eso lo que hay que hacer. El don de consejo es una luz del Espíritu que permite descubrir en medio de la confusión el camino que conduce a la voluntad de Dios, hacer lo que hay que hacer, óigase bien, hacer lo que hay que hacer en el momento justo bajo la luz del Espíritu Santo. Hacer lo que hay que hacer bajo la luz del Espíritu Santo en el momento justo. Rosa Isabel poseía esa delicadeza, sabía escuchar, mirar más allá de las palabras y acercarse con respeto al misterio de cada persona. Recordemos que el don de consejo va de la mano del discernimiento. Una persona sin discernimiento no podrá aconsejar y entender lo que Dios le quiere decir. El consejo es saber hacer en el momento justo lo que tiene que hacer, decir, pensar incluso, y cómo acomodar el pensamiento con lo que dice, con lo que vive también. Quien se acercaba a ella no encontraba a una mujer que quisiera imponerse, decíamos ayer, sino también un corazón prudente. Es lo que le decía a Salomón cuando Dios le ofrece a Salomón: pídeme lo que quieras que te dé. Y era un joven delante de dos imperios, y un joven, y ante esa ganga dice: dame un corazón prudente. Y él tuvo que saber decidir entre el niño que había muerto y el hijo vivo. Entre estas dos mujeres, él supo con una sabiduría, la decisión salomónica se ha quedado ya como una palabra, decisión salomónica. Rosita, entonces, ella con prudencia, ella no se imponía, sino que ella tenía un corazón prudente. Yo le digo prudente como a Salomón, que le dio un corazón prudente.
A veces una palabra suya bastaba para devolver la paz. Gente que venían con mucha confusión, donde ella llegaba, el solo hecho de no más pisar la casa y de verla a ella, y que solamente le decía, no te preocupes, no tengas miedo. ¿Y por qué estás tan preocupado? ¿Por qué tienes miedo? Tranquilízate. Solo esa palabra de ella daba paso al corazón. No, esa sola palabrita de ella, que estaba cargada de unción de espíritu, daba mucha paz, sencillamente. Una palabra suya no más devolvía la paz. Corregir una decisión o abrir una puerta que parecía que estaba cerrada, desde hacía mucho tiempo, esa puerta cerrada por tiempo se abría nuevamente. Su consejo hacía de la oración, la hacía, recuerden ustedes, ella la hacía, pero no solamente era un consejo humanamente, ella la hacía, era consciente, desde la oración y desde la luz del Espíritu Santo como un don del Espíritu, capítulo 11 del profeta Isaías. Por eso ella, sabiendo esto, no humillaba a la gente, porque debe decir, pero ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta de esto? Hay gente que tendrá la mente más clara que otros y humillan, pero ¿qué te pasa? Y con palabras suaves humillan al otro porque hay cosas que no las saben, sencillamente, porque tienen una pequeña luz y le humillan y le tratan mal porque la persona está equivocada o no sabe ciertas cosas. No, ella aunque sabía cosas mínimas, sencillas, que eran lógica y sentido común, sabiendo que era sentido común, las decía con toda sabiduría, porque a veces a uno se le olvida muchas veces hasta el sentido común. Y ella orientaba a la gente, la devolvía al carril, para que siguiera en el carril, ahí derechito, porque a veces la gente se podía salir del carril, de la acera, para que siguiera caminando por la acera, por el carril. Pero lo hacía con toda prudencia, sin humillar a ninguno. O sea, no exponía la vida de nadie, ni la humillaba, pero tampoco ella, con todo el don que tenía, con todo tampoco, convertía toda esa gracia que tenía, todo ese poder y don de consejo en algo superficial, aparentoso, ¿no? Ella lo manejaba con toda la prudencia, sabiendo que eso no era de ella, sino que era de Dios. Por eso los tenía que saber administrar. Ser, decía San Pedro, ser buenos administradores de la gracia. Ser buenos administradores de la gracia. Como decíamos de la Ezequiel, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Ella, Rosita, comprendía que el alma humana vale demasiado. Eso es lo primero que Dios hacía en los santos. Lo primero que Dios hacía en un santo para que le pudiera trabajar a él, para que le pudiera servir, era que le hacía ver el valor de las personas y que su alma valía demasiado y que todo era importante. Y es el deseo de salvar almas. O sea que las personas valían mucho para Dios, todos valen mucho para Dios, todos en absoluto. Y eso era el deseo de almas. Ella sabía, comprendía que el alma humana vale demasiado y que cuando Dios permite conocer algo de una persona, lo hace para sanar, levantar y conducirla, decíamos ayer, hacia Él. Ese es el fin. Pero el consejo necesita de la fe. Sin fe, la luz recibida se queda en una idea. Con fe se convierte, eso sí, como hemos dicho al principio, en obediencia. Lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. También en cierta forma el libro de la sabiduría, en el capítulo 10, y que es que la sabiduría va conduciendo, la fe es una obediencia, se va caminando. Dice, por la fe Abraham dejó su tierra, por la fe Moisés caminó, por la fe Rosita vino de la mujer a Cedejo, por la fe, obedeciendo una intuición que Dios la traía, por la fe. La Virgen María, igual que José y todos ellos, a todo el mundo Dios prueba. Todo, desde San Miguel Arcángel, todos somos probados en la fe y la obediencia. Todos, desde San Miguel, San Rafael, todos somos probados en la fe y también en la obediencia. La Virgen María también tuvo que pasar por la fe. San José tuvo que pasar por la fe, pero ellos fueron obedientes. Eso es importante en la fe, ser obediente. Eso se llama caminar en fe.
Caminar en fe es caminar bajo la obediencia, pero ¿cómo tengo fe y la obediencia? Tengo que conocer a Dios, la palabra de Dios. Si no conozco la palabra, no tengo fe, la tengo medias. La palabra me da la medida de la fe y me hace obediente. Especialmente lean el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y un poquito más profundo, sencillamente, en profundidad, la sabiduría capítulo 10, que yo pienso que este autor tuvo que haber leído esta parte para hablar de la fe. La Virgen María, como le he decidido, caminó en fe. José caminó en fe. Y ella dijo, allí en Caná, la Virgen María, Juan 2.5, dijo, hagan lo que Él les diga. Digan conmigo, hagan lo que Él les diga. Otra vez, hagan lo que Él les diga. Es como si Rosita dijera ahora mismo, tomo la palabra de Rosita, y tomando a Juan 2.5, como si Rosita dijera en este momento, hagan lo que Él les diga. Digan conmigo otra vez, hagan lo que Él les diga. Esa fue también la dinámica, como les digo, de Rosa Isabel. Escuchaba, oígase bien, como le dije María, escuchaba, discernía y actuaba. Recordemos que el Papa Pablo VI en la Medial School dice que la mayor devoción a la Virgen María es imitar sus virtudes. Imitar sus virtudes de la Virgen María. ¿Y la Virgen María qué era? Escuchaba, guardaba su corazón, discernía, actuaba, obedecía. No confiaba principalmente en sus capacidades, hablando de Rosita, sino en el Señor, que la había llamado y le había concedido sus regalos para el bien de los demás y de la comunidad. Lo hemos repetido hasta la saciedad. En el libro Rosita Severici, Alma apasionada por Jesús, ese libro, se narra un testimonio que resume este camino. Ahí está escrito en ese libro. Un hombre de 38 años, ahí lo narra en el libro, un hombre de 38 años, venido de Cali, había recibido la noticia de que sus riñones ya no funcionaban y que debía comenzar diálisis. Rosita, desde Cincelejo, oró por teléfono mientras él se encontraba en Pereira. Se dirigía a ese hombre de Cali a Pereira, acontecimientos que pasaron allá, llamaban por teléfono. Sin conocerlo, ni haberlo visto, dijo que el Señor estaba sanando unos riñones que no servían y que la Virgen ponía sus manos sobre su espalda. La Virgen María también allí ayudando. Aquel hombre lloró porque comprendió que Dios conocía su dolor. 15 días después llamó para contar que los médicos habían encontrado sus riñones funcionando perfectamente como nuevos y que ya no necesitaba diálisis, sin conocerlo, sin verlo por teléfono. Había viajado de Cali a Pereira y allí se encontró con alguien, llamó por teléfono y ella en fe oró y esto me curó. En este testimonio que he contado aparecen las tres realidades de hoy que hemos hablado. ¿Cuáles son las tres realidades que yo hablé al principio? ¿Cuáles eran? Escuchar. ¿Cuál era? Al principio hablé de la fe, ¿cierto? La fe. ¿Qué más hablé yo al principio? Consejo, ¿cierto? Y milagros. Bien, en este testimonio aparecen las tres realidades de hoy. No me preocupe que los que están escuchando ya tampoco saben. Primero, el consejo del Espíritu, que permite pronunciar una palabra precisa para sostener al que sufre. Después, la fe de quien se atreve a orar, aun cuando el diagnóstico parece definitivo. El médico dirá algo, pero Dios dice otra cosa. El mundo dice esto, Dios dice esto. Dios cambia estructura, Dios lo puede todo. Digan conmigo, Dios lo puede todo. Otra vez, Dios lo puede todo. Otra vez, Dios lo puede todo.
Cuando el diagnóstico parece definitivo, entra Dios. Finalmente, el signo extraordinario que no engrandece al instrumento, sino que manifiesta la misericordia y el poder de Dios. Rosita sabía bien que el milagro no le pertenecía a él. Cuando le agradecían alguna gracia, respondía: Dios, qué bueno es el Señor, alabado sea su nombre. Y usted recuerda que decía, lindo el Señor, recuerda, ¿verdad? Siempre decía testimonio, lindo el Señor, cuando escuchaba testimonio de milagro. Dios es maravilloso, alabado sea el Señor, siempre la gloria para Dios. Dios, qué bueno eres, qué bueno es el Señor, alabado sea su nombre. Ahí estaba su secreto, ya lo he repetido como 7 veces. Lo digo por 8ª vez, ahí estaba su secreto. No quedarse con la gloria, sino devolvérsela a Dios, devolvérsela a Él, que le pertenece a Él. Póngase la cámara para acá para que devolverle la gloria a Él, la gloria de Él. Él está por encima de todo. Otra vez para acá. La fe cristiana no es ingenuidad ni emoción pasajera. La carta a los Hebreos, como ya hemos dicho al principio, dice que la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Hebreos 11.1, que yo les recomiendo que lean ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Rosa Isabel creyó cuando veía con claridad y también cuando todo parecía oscuro. Uno cree en todo, en las buenas y en las malas. Yo creo cuando todo lo tengo claro, pero también creo cuando las cosas como que no las veo claras, también creo. Creo todavía más incluso, creo más todavía. Sí, porque yo puedo creer que todo está bien, después como que me falla la fe. No, se cree cuando todo está claro y cuando no. Ella creyó cuando veía con claridad y también cuando todo parecía oscuro. Creyó sirviendo como médica, lo hemos dicho ya en esos estudios de medicina que ella hizo autodidacta, cuidando a su familia, acompañando a los enfermos, orando por los afligidos y llevando una palabra de esperanza a quienes sentían que ya no podían continuar. Yo aquí veía mucha gente que decía, Doña Rosa, mi vida se acabó. Doña Rosa, hasta aquí llegué. Doña Rosa, no puedo más, no puedo seguir. ¿Cómo que no puede seguir? ¿Cómo que no puede seguir? Usted sí puede. Confíe en el Señor, déme esa mano, crea en Dios, siempre da su palabra. Doña Rosa, no puedo más, hasta aquí llegué, se acabó mi vida. ¿Cómo que se acabó su vida? Que usted está empezando la vida apenas. Siempre con esa fe y animando, crea en el Señor, no tenga miedo, ánimo, Dios le va a bendecir. Y Dios le bendecía, que era lo más importante, Dios le bendecía. Y debemos recordar que no todos los milagros son visibles o espectaculares. También es milagro que una persona recupere la esperanza. No crean que solamente el milagro es que sanaciones, no. Un milagro es que alguien, que un matrimonio se está acabando y vuelvan a amarse. Que alguien no quiere vivir y ya quiera vivir. Que alguien no quiera trabajar y vuelva a trabajar. Que alguien no quiere continuar y sigue continuando. Que alguien no quiere estudiar y sigue estudiando. No, dicho, todo se puede en Cristo. San Pablo decía en la carta a los Gálatas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más fuerte, que escuchen acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. En sí, el milagro auténtico siempre señala a Jesucristo, porque los carismas son concedidos para el bien común. 1 Corintios 12:7, que lo he hablado todos estos días y lo voy a seguir hablando todo el novenario. 1 Corintios 12:7, que puedo leerlo. También 1 Corintios 14, 12 y 2 Corintios 14. Hoy venimos a pedir el milagro que más necesitamos. Es una fe firme. Óigase bien. Y eso es lo que más necesitamos. Eso es lo que más necesitamos. Una fe firme. El que tiene una fe firme lo tiene todo. El que tiene ánimo lo tiene todo. Ese es el milagro que estamos pidiendo. Una fe firme. Óigase bien. Un corazón dócil
al consejo del Espíritu. Dócil, dócil, saber escuchar, escuchar a Dios, discernir. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas, muchas veces no lo escuchas, pero Dios sabe lo que tú necesitas, hay que saber escuchar, sencillamente. Un corazón dócil al consejo del Espíritu y una vida disponible para el bien de los demás. Eso dijo al padre, recuerden ustedes, del muchacho enfermo, que decía, Señor, si tú puedes, en ese capítulo 9 de Marcos, ¿cómo que no puedo? O sea, el tipo duda hasta de Jesús, porque a veces uno duda hasta de Dios, se duda hasta de Dios que Dios puede hacer algo, a veces dudamos que Dios puede algo. Y dice, Señor, si tú puedes, y dice, ¿cómo que yo no puedo? Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23, digan conmigo, todo es posible para el que cree. Otra vez, todo es posible para el que cree. Ustedes. Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23, y le dice mismo Jesús, ¿cómo que yo no puedo? ¿Cómo que yo no puedo? Y aquel hombre respondió con una oración que también puede ser la nuestra. Creo, Señor, ayuda a mi poca fe. Digan, creo, Señor, ayuda a mi poca fe. Otra vez. Creo, Señor, ayuda a mi poca fe. Ustedes. Creo, Señor, ayuda a mi poca fe. Bien, que el testimonio entonces de Rosita nos enseña a no buscar señales por curiosidad. Hay que buscar es a Cristo como tal, a una persona, no es una cosa abstracta, sino a buscar al Señor de las señales, no señales, sino al Señor de las señales, al Señor. Que aprendamos a pedir consejo antes de decidir. Óigase bien, no se imaginen ustedes los errores que se cometen por ligerezas y por no pedir de consejo. Que aprendamos a pedir consejo antes de decir. Repitamos esta parte, no es bíblica, pero implícitamente sí. Digamos, que aprendamos a pedir consejo antes de decidir. Que aprendamos a pedir consejo antes de decidir. Pero pedísele a Dios, a creer antes de rendirnos. Escuchen esto. A creer antes de rendirnos y a reconocer con gratitud los milagros cotidianos. Todos los días hay milagros en nuestra vida. Todos los días. Que podamos estar con familia, que podamos comer, que podamos caminar, que podamos amar, dialogar. Es un milagro ya. Que estemos aquí, que tú puedas caminar. Como decía Gisela, te puedes ir al baño, ¿qué más milagro es ese? Todo eso es un milagro grandísimo, todo en la vida es un milagro. Entonces, ese gran milagro de estar vivo, que aprendamos a pedir consejos para todo lo que vamos a hacer, y que cada día es un milagro. Ella, Rosita, ha terminado su servicio visible entre nosotros, pero la gracia de Dios no termina. Óigase bien, lo hemos dicho todos estos días. El Señor que la aconsejó a ella, que la aconsejó, que tenía el consejo desde niña, desde los 5 años, la buscaba y aconsejaba. En el libro lo he escrito ahí. Ella desde niñita daba consejos, y así humana, sutilmente Dios, y después por el don del Espíritu, el don de consejo. Ella ha terminado con su servicio visible. El Señor que la aconsejó sostuvo su fe y obró maravillas por medio de ella. El Espíritu Santo que por ella sigue presente en su iglesia todavía. El Espíritu Santo sigue presente. El que la aconsejó sigue presente en su iglesia, que es el Señor. A Él encomendamos su alma, que ella está en los brazos del Señor ahora mismo, está en sus brazos, está yendo cara a cara. Dios la está consolando, pero no está consolando de dolor, sino dándole alegría. Llegó alegre, su vida se mantuvo alegre, se fue alegre y está alegre. Rosita, toda su vida estuvo alegre, se fue alegre y está alegre. Qué bonito eso. A Él la encomendamos su alma, le pedimos que nuestras palabras orienten, nuestra fe sostenga, nuestra vida sea un humilde instrumento de su amor. Amén. Señor Jesús,
Reciben tu paz. Digan conmigo, Señor Jesús. Reciben tu paz a Rosa Isabel. Te damos gracias por el consejo que sembró, por la fe que sostuvo su vida y por las obras de misericordia que realizaste tú a través de ella. Concédenos escuchar al Espíritu Santo, creer aún en la prueba y convertirnos en instrumentos humildes de tu amor. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden quedar en paz.